Hola, mi nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy vamos a hablar de los usos de la vitamina E en ginecología y fertilidad. Porque es muy común que toda la que está buscando embarazo me consulte y está tomando vitamina E y resulta que esto no es para todas. Hoy te explico en qué casos puede realmente ayudarte y en qué casos es completamente innecesaria. Además de cuál es la dosis que sí deben de tomar, porque es un común error que me tomen mucha dosis y esto puede ser contraproducente en general para ustedes. La vitamina E yo sé que la conocen mucho por sus propiedades antioxidantes, fenomenal, así que no es solo en los casos de búsqueda de embarazo en que probablemente te receten la vitamina E, pero cuando estamos buscando embarazo también es importante considerar y evaluar las dosis que tú estás tomando, si es que las estás tomando, no sé, para la piel o para otra cosa y de pronto no es para fertilidad específicamente. O es importante saber si realmente en tu caso en particular sí tiene una importancia en fertilidad. La vitamina E es importante porque actúa principalmente en lo que es la fase preovulatoria, justo antecitos de ovular, y además ayuda en la calidad del óvulo. ¿Para quiénes entonces sí es importante tomar la vitamina E? Mujeres con baja reserva ovárica. Si te dijeron, ay, es que tienes una antimuleriana baja, menor de 1.2 o menor de 1, eres candidata para tomar vitamina E. También en los casos en que nosotros llamamos que hay mucho estrés, y no estamos hablando precisamente del estrés mental, que es que estoy estresada, sino en los casos de estrés de nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos grandes exposiciones a contaminantes, es que vivimos en una ciudad, por ejemplo, súper contaminada, o fumamos, o tenemos sobrepeso, o tenemos síndrome de ovario poliquístico. Estos casos producen más radicales libres de lo común, así que tu cuerpo se estresa físicamente. También para aquellas que tienen diagnóstico de endometriosis, porque la endometriosis también libera esta serie de químicos y esta serie de radicales que también produce ese estrés oxidativo y por eso necesitamos antioxidantes. Y usualmente, aunque no te hayan dicho que tengas baja reserva ovárica, también se recomiendan a aquellas mujeres mayores de 35 años, ya que puede empezar a bajar esa calidad del óvulo. Y también lo suelen mandar en las mujeres que van a ser sometidas a una fertilización in vitro para aumentar las tasas de fertilización. ¿Para qué no sirve la vitamina E? Para regular el periodo, porque a veces me lo dicen, es que la estoy tomando para regular el periodo. No, no regula periodos. ¿Para ovular o para mejorar la ovulación? No, no mejora la ovulación ni nos ayuda a ovular. No es un inductor de ovulación ni nada así. Si entonces cumples alguno de estos criterios y no eres simplemente una mujer sana de, no sé, 25 años que está buscando embarazo y que no tiene ninguna patología ni nada, ¿cuál sería entonces la dosis que debemos utilizar de vitamina E? Ahí tenemos que considerar si estamos tomando vitamina E natural o sintética, porque la dosis varía, ya que la natural tiene una mayor absorción, entonces vas a necesitar una dosis más bajita, mientras que la sintética pues su absorción no es igual, así que se va a necesitar una dosis mayor. ¿Cómo sabes si es natural o sintética? En la parte de atrás del tarrito te suele decir D-alfa tocoferol, que eso quiere decir que es natural, o dice DL alfa tocoferol, que es la forma sintética. ¿Es mala la sintética? No, simplemente hay que tenerlo en cuenta para la dosis que van a tomar. La presentación más común que ustedes van a encontrar de vitamina E es la que dice que tiene 400 unidades. Y esta, si es que es natural, esto va a equivaler a 268 miligramos de vitamina E. Mientras que si es sintética, esos 400 unidades van a equivaler aproximadamente a 180 miligramos. La dosis efectiva en fertilidad va entre 150 miligramos y 270 miligramos. Esto nos lleva a que la mayoría de esas presentaciones, sea sintética o natural, pues sí, estamos consumiendo más en la natural que en la sintética, pero estamos dentro del rango de la dosis. Pero ojo, porque a ustedes les encantan las presentaciones que dicen 1000 unidades y estas dosis no se deben de tomar si no tienes una indicación médica real, que fue que se te midieron la vitamina E y tienes una gran deficiencia y entonces la vamos a suplementar por unos días para lograr unos niveles adecuados, lo cual es rarísimo. Así que por favor, solamente tomen la dosis de 400 unidades, donde estarían tomando esos 268 miligramos en el caso de que sea una vitamina E natural. En la cajita de descripción y en el primer comentario les dejo fijado la vitamina E que me gusta. Van a notar que hay una que es natural,
pero usualmente sí, el precio es mucho mayor y va a haber una sintética, pero para que esa sintética sea equiparable al beneficio que nos da la natural, me gusta una que viene combinada con selenio. ¿Por qué? Porque el selenio me va a activar una enzima que se llama la glutatión y que va a hacer que esa acción de esa vitamina E sea mucho mejor. Y además ese selenio también tiene propiedades antioxidantes. Así que esa combinación me suele gustar mucho en endometriosis y en la baja reserva ovárica. Y sobre todo en los casos de mujeres que han venido tomando de pronto anticonceptivos por muchos años, es perfecta. Recuerden, para aquellas mujeres que tienen baja reserva ovárica, que solo este no va a ser lo único. Ya les tengo video acerca de la coenzima Q10 que entonces tendrían que añadir, y prontamente les voy a subir también el del NAC. Todos estos antioxidantes que pueden sumarse y que dan sinergia, es decir, se ayudan entre sí en los casos sobre todo de baja reserva ovárica, que van a requerir diferentes antioxidantes para que ayudemos desde todos los frentes para lograr ese embarazo deseado. Como vieron, entonces no es para todas, pero para aquellas que sí tienen la indicación y en la dosis adecuada y en la forma correcta, sí les puede marcar la diferencia en el caso de lograr ese positivo que están buscando. Espero que con esta información les haya ayudado mucho. Si necesitan consulta virtual, siempre les dejo por acá los datos en la cajita de descripción. Regálenme un me gusta para que YouTube siga recomendando este video a otras mujeres que requieran de esta información. Sigan viendo los demás de mis videos. Chao, que estén muy bien.